Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Es para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, estar nuevamente acá en esta reunión para continuar el estudio bíblico correspondiente a esta oportunidad. Y nuestro anhelo siempre lo hemos manifestado y lo vamos a seguir manifestando, que sea de bendición. Y como siempre lo vamos a hacer, vamos a poner en las manos de nuestro Dios, de nuestro Padre, este lugar, este tiempo, y ahí en donde quiera que se encuentren mis hermanos y mis hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, para lo cual yo te pido ahí, si lo puedes hacer, puedes inclinar tu rostro, si puedes doblar rodillas, o bien si no lo puedes hacer, pues que me acompañes para orar y poner en las manos del Señor este lugar, el lugar donde ustedes se encuentren y el tiempo que el Señor nos está permitiendo en esta oportunidad tener para el estudio de su palabra. Amado Padre Celestial, en esta oportunidad venimos a ti para darte toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, la magnificencia a ti, único y verdadero Dios. Sabemos que es por tu gracia y misericordia es que tenemos vida. Sabemos que todo viene de ti y sabemos que tú, mi Dios amado, tienes el control total de nuestras vidas. Hoy te damos gracias por tu misericordia, por tu gracia, por tu bendición, por la vida que nos das, por nuestras familias, por nuestros trabajos, por todo y cada una de las cosas que tú nos regalas. Gracias te damos, Padre. Hoy, en esta oportunidad, estamos acá a través de esta red social y plataforma digital, en esta transmisión que está siendo grabada a partir de este momento, para que posteriormente los que no estén presentes en este momento también puedan tener tu palabra y la puedan escuchar y la puedan estudiar también. Yo te pido, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo unigénito amado, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que tomes el control total de este lugar, de los aires, Señor, que los limpies de toda contaminación, que todo espíritu, toda maldad, toda perversidad, toda suciedad, todo obstáculo que el enemigo pretenda levantar, sea reprendido, sea atado, sea sujetado, sea echado fuera en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra, Señor. Señor Jesús, Maestro de Nazaret, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, te pedimos que por favor abras nuestro corazón, nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para que esta palabra sea escrita, sea grabada en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro pensamiento, entendimiento, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para que la pongamos por obra. Oh Espíritu Santo, hoy te pedimos que esta palabra sea revelada, que se haga viva en nosotros, que la pongamos por obra, que no sea yo el que hable, sino que seas tú, Espíritu Santo, usando mis labios. Nosotros solamente somos vasos útiles en tus manos, Señor, y por lo tanto con humildad te pedimos, por favor, Señor, que este espacio que tú nos das, este regalo, Señor, porque es un regalo que nos das, nos podamos gozar y podamos aprender, para que esta palabra se haga viva y la pongamos por obra y demos fruto al 100%. Señor, gracias por tu misericordia, por tu bendición. Dice tu palabra, Señor, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. San Mateo 28:20. Hoy, con todo nuestro corazón, te pedimos que nos acompañes, Señor. Y hoy declaramos en tu nombre, Señor Jesús, que hay victoria en nuestras vidas, y que hay victoria también para aquel o para aquella que no te conoce, pero que hoy, Señor, en el nombre de Jesús te conocerá a través de tu palabra que hoy vamos a exponer. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Mi alma te alaba, mi alma te engrandece. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén.
Hoy, en esta oportunidad, como lo mencionábamos al principio, vamos a continuar el estudio bíblico correspondiente al día de hoy, el cual vamos a dar inicio al capítulo 24 de los versículos 1 al 16 del libro de Hechos de los Apóstoles, el cual hemos venido estudiando aproximadamente desde el mes de noviembre del año pasado y hasta la fecha, pues el Señor nos ha permitido estar a través de este medio llevando la palabra para que todos podamos cada día ir aprendiendo, conociendo, ir creciendo y madurando en la fe, porque es muy importante el estudio de la palabra complementado con las demás armas espirituales que el Señor nos ha concedido para pelear la batalla de la fe y correr con paciencia la carrera de la misma. Hoy vamos a dar inicio, entonces, en el capítulo 24 del libro de Hechos de los Apóstoles, versículos 1 al 16. Bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así la palabra del Señor. Defensa de Pablo ante Félix. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, los recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban, diciendo ser así todo. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Amén y amén. Si hay algo muy importante que a través de la palabra de Dios el Señor nos ha ido mostrando, es que cuando un siervo o una sierva de Dios a través del tiempo somos llenos del Espíritu Santo, no importa las situaciones que estemos pasando, porque el Señor es fiel a su promesa de estar siempre con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El apóstol Pablo definitivamente lo hemos venido estudiando, que sufrió una persecución tremenda. Se podría decir que estaba sufriendo un linchamiento desde el punto de vista espiritual y también en el aspecto físico, porque recordemos que el Señor lo salvó de que lo lincharan físicamente cuando el Señor permitió
que a través del tribuno Claudio Lisias fuera rescatado. Entonces, aquí yo quiero que a continuación pongamos mucha atención a lo siguiente, porque es un tema muy aparte, que es muy difícil en cuanto a la interpretación de lo que dice la palabra, la revelación de la misma, así como también desde el aspecto terrenal, desde el aspecto también de lo que es el derecho jurídico. Entonces, dice aquí la palabra que en el versículo 1 de este capítulo 24, que 5 días después, dice, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y compareció ante el gobernador contra Pablo. Nos damos cuenta que el enemigo, que el Señor lo reprenda, empezó a maquillar un plan malvado para perseguir al apóstol Pablo y tratar de acallar el evangelio. ¿Por qué decimos esto? Porque recordemos que el apóstol Pablo fue comisionado por el Señor directamente para que fuera tanto a los judíos, pero en su mayoría a los gentiles, para que les anunciase el evangelio. Entonces, dice acá la palabra 5 días después. Recordemos que cuando el apóstol Pablo fue llevado a Cesarea por parte de los soldados enviados por el tribuno Claudio Lisias desde Jerusalén para ponerlo a salvo, ya que los judíos se confabularon y complotaron para intentar asesinarlo. Entonces, para seguridad física de él y para también la responsabilidad que conllevaba el tener en custodia a un ciudadano romano, el tribuno Claudio Lisias pues lo envía a Cesarea. Desde el momento que el apóstol Pablo llega a Cesarea y es presentado ante el gobernador Félix, que ya sabemos que era un hombre nefasto, transcurren 5 días. A los 5 días dice que descienden de Jerusalén a Cesarea el sumo sacerdote Ananías, juntamente con los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo. Nosotros sabemos a través de la palabra, que ya lo hemos estudiado, acerca de que quién era el sumo sacerdote Ananías. Sabemos la triste historia de este hombre que conocía de Dios, pero que ahí se cumple la palabra: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Entonces dice que llegó ante el gobernador Félix para presentar las acusaciones en contra del apóstol Pablo, y acompañado de los ancianos. Recordemos que los ancianos de Israel cumplían una función en el pueblo de Israel desde tiempos antiguos, y juntamente dice que con ellos iba un orador. ¿Y quién era un orador? Este se llamaba Tértulo. Pero ¿quién era Tértulo? Este fue llevado para presentar cargos con falsedades ante el gobernador Félix. Este nombre Tértulo proviene del idioma latín, que es un diminutivo de tercio, y este era un orador público que acusó al apóstol Pablo. Se cree pues que era un abogado muy hábil, muy astuto, muy sagaz, y por eso fue contratado específicamente por el sumo sacerdote y por los ancianos y también por los judíos que estaban acusando falsamente al apóstol Pablo. Aquí también vamos a notar, y por eso al principio lo dijimos, que este es un tema muy difícil y quizás vamos a mencionar ciertos aspectos que son muy duros, pero que son reales. No se sabía en realidad si era judío o era griego, no se sabe, pero este sí era un abogado hábil, que si nos damos cuenta en los versículos más adelante, cuando él saluda y se dirige al gobernador Félix, definitivamente este fue muy salamero, o sea, un chaquetero, como nosotros decimos comúnmente, y se dirigió al gobernador Félix y acusó al apóstol Pablo
con gran vehemencia, ya que lo acusó de sedición contra Roma, ya que lo señalaba de ser un hombre pestilencial, lo que habla el versículo 5 más adelante, que el apóstol Pablo era un caudillo de la secta de los nazarenos, porque así se les había denominado a los primeros cristianos, y también lo acusaba de provocar desórdenes entre los judíos, de la dispersión en todo el mundo. O sea, los judíos que estaban en las ciudades en donde el apóstol Pablo ya había ido a predicar. Y también lo acusaba de intentar profanar el templo. Todos estos argumentos sabemos y lo hemos venido estudiando que eran falsedades. Y por lo tanto, este hombre, como ya lo dijimos, era muy hábil, porque era un orador. ¿Qué es un orador? Es una persona que habla en público, que tiene una capacidad para la dialéctica, así como para poder expresarse de una forma elocuente y de un estilo elevado. Y nos habla del gobernador Félix. Todos conocemos quién era Félix. Este Félix, pues ya sabemos la historia de este hombre, que era muy nefasto. Y por lo tanto, en el versículo 2 dice: y cuando o sea, el apóstol Pablo, fue llamado Tértulo, comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Versículo 3: oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Y versículo 4: pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Tértulo empieza a acusar con vehemencia y con gran odio al apóstol Pablo. Y lo decíamos al principio, este Tértulo se deshizo en salamería, adulación e hipocresía al saludar al gobernador Félix. Y esto lo hizo, lógicamente, para poder ganar terreno o favor en su acusación en contra del apóstol Pablo. Y esto nos demuestra la chaquetería hacia el gobernador. En el versículo número 3: oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Si bien es cierto, la misma palabra del Señor nos enseña a que debemos de honrar a los gobernantes, pero tampoco eso significa que se tienen que adular. Y esto era lo que estaba haciendo este Tértulo. Si nosotros lo analizamos y lo leemos allá en casa, nos vamos a dar cuenta de esto que estamos mencionando. Y cuando dice, y en todo lugar, dice, con toda gratitud, dice, esto nos llama poderosamente la atención. ¿Por qué? Porque esto era dar gracias a conveniencia para buscar nefastos fines, los cuales eran tratar de hacer que el apóstol Pablo fuera condenado. Y lo leímos en el versículo número 4, cuando dice: pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Miren, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, Tértulo termina de dirigir su saludo cargado de adulación al gobernador Félix. ¿Y por qué decimos esto? Cuando él dice equidad, nosotros sabemos que la equidad tiene que ver con la justicia, porque es un principio ético, normativo, asociado, como lo dijimos, a la justicia. Además, implica un trato diferenciado en cuanto a situaciones específicas se refieren, de igualdad en diversos derechos de las personas. Y lo decíamos,
la hipocresía. Este Tértulo sabía que el gobernador Félix era un hombre déspota y cruel, pero por conveniencia lo aduló, ya sea voluntaria o forzadamente. En este mismo versículo 4, la versión de la Biblia al día nos da un panorama aún más explícito de lo que estamos hoy exponiendo en este versículo 4, porque dice: pero a fin de no importunarte más, te ruego que con la bondad que te caracteriza nos escuches brevemente. Y la versión de la Biblia Torres Amat Vulgata nos dice: mas por no molestarte demasiado te suplico nos oigas por breves momentos con tu acostumbrada humanidad. Amados hermanos, lo dijimos, ¿cómo podía haber equidad en un gobernador que era señalado? La historia secular y la historia judía también. Tú lo puedes investigar por tus medios, amado hermano, amada hermana, lo que este hombre, gobernador Félix, fue para los judíos. Incluso la historia nos narra, la historia secular, debido a los atropellos que este hombre hizo en contra de los judíos, porque fue un genocida, llegaron las quejas de parte del pueblo judío y de otros pueblos que estaban cercanos y que sufrieron por causa de este malvado. Llegaron a oídos de las autoridades superiores romanas y lo destituyeron. A los 2 años, que fueron exactamente los 2 últimos años de su cargo, y que en esos 2 últimos años retuvo maliciosamente al apóstol Pablo. Entonces, ¿cómo podía haber equidad en un hombre malvado? Entonces, esto nos muestra que este Tértulo era un hombre que había sido contratado para fines nefastos, para que con su capacidad de oratoria y con sus argumentos jurídicos, que las falsas acusaciones tuvieran fuerza y tuvieran peso para tratar de conseguir que el apóstol Pablo fuera condenado. Y en el versículo 5 dice: porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Versículo 6: intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Lo dijimos, siempre lamentablemente en esta tierra van a existir, y lo digo con todo respeto, y por eso lo decía y lo vuelvo a reiterar al principio, que íbamos a mencionar cosas que son muy duras pero que son reales. Siempre lamentablemente van a haber abogados corruptos, como nosotros lo decimos, mafiosos, y lo digo, espero no ofender a nadie, pero lo tengo que decir, es mi deber decirlo. No estoy juzgando, no estoy señalando en sí, porque yo también soy humano. Entonces, siempre, triste y lamentablemente, a través del tiempo han existido y van a seguir existiendo los abogados corruptos. El prestarse a acusaciones falsas, la calumnia. Y ahí nos damos cuenta de la persecución a los siervos de Dios, de la persecución a la iglesia, los opositores al evangelio, el odio extremo que estos judíos malvados y también este abogado corrupto de Tértulo tenía en contra del apóstol Pablo. Y hoy en día se repite esto en muchos casos. El odio recalcitrante que el enemigo, que el Señor lo reprenda, le pone a las personas para oponerse al evangelio. La Biblia Nueva Traducción Viviente en este mismo versículo 5 nos dice: hemos descubierto que este hombre es un alborotador que constantemente provoca disturbios entre los judíos por todo el mundo. Es un cabecilla de la secta conocida como los nazarenos. Miren qué conceptos más falaces que los judíos, que el sumo sacerdote, y también dicho por este llamado Tértulo.
estaban diciendo. Esto era falso desde todo punto de vista, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga. Cuando nosotros leemos la palabra, cuando la estudiamos, recibimos la revelación de la misma por el Espíritu Santo y la ponemos por obra. Y principalmente los que el Señor nos ha dado el privilegio con humildad de predicar, de enseñar la palabra de Dios, es algo hermoso, es algo lindo, porque nosotros tenemos que predicar la verdad. Y aquí, en los anteriores capítulos que hemos venido estudiando, en cuanto a esto que se estaba diciendo el apóstol Pablo, si nosotros lo leemos tanto desde el punto de vista espiritual como literal, vemos que por ninguna parte de la Biblia todo esto que se estaba diciendo el apóstol Pablo no era cierto. No tenía ningún sustento desde ningún punto legal. Entonces, el concepto malo que estos manejaban, que decían que el apóstol Pablo estaba alborotando, él lo que estaba haciendo era cumplir con dar la palabra del Señor a los judíos y a los gentiles, principalmente a los judíos. Y eso enardeció a los líderes religiosos de ese tiempo. Y dice que constantemente provoca disturbios. Él no estaba provocando disturbios de ninguna manera. Y que era cabecilla de la secta, decían. Nosotros sabemos que si había algo en el pueblo judío y que estaba en contra de la ley, eran las sectas. Pero el evangelio no es ninguna secta. Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Espíritu Santo. El Señor no es secta, el Señor es Señor de señores, es nombre que es sobre todo nombre. Entonces, desde ahí nos damos cuenta la clase de falsedades que se estaban diciendo. No lo digo yo, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, principalmente tú, amigo y amiga, lo dice la palabra. Mira de dónde estamos nosotros. Estamos predicando la palabra de Dios. No es palabra que yo me esté inventando o que yo, como dicen el refrán popular, que tal vez un as debajo de la manga. Eso no es así, amado hermano. Nosotros cumplimos con decir la palabra de Dios, con dar lo que el Señor nos ha dado. Entonces, cuando decimos esto, en el versículo 6 dice: intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Esto era mentira, porque lo volvemos a reiterar en los capítulos anteriores. Cuando pasó esto, por ninguna parte aparece que el apóstol Pablo ni siquiera intentó. Ya no digamos que él abiertamente haya querido meter al varón llamado Trófimo al templo, lo cual la ley mosaica lo prohibía. Y si había alguien que respetaba la ley mosaica y las costumbres judías, era precisamente el apóstol Pablo. Entonces, el mentir, todas esas mentes maquiavélicas que siempre han existido, miren cómo el enemigo, que el Señor lo reprenda, muchas veces trabaja en las personas. Entonces, en el versículo 7 dice: pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia, le quitó de nuestras manos. Versículo 8: mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Versículo 9 dice: los judíos también confirmaban, diciendo ser así todo. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, es cierto. Miren, yo voy a decir algo y quiero que lo entendamos todos. El tribuno Claudio Lisias, es cierto, Dios permitió que a través del tribuno el apóstol Pablo fuera rescatado, porque si nosotros nos damos cuenta que la multitud de estos malvados lo querían linchar afuera del templo, lo cual
no era lícito para los judíos. Entonces, nosotros nos damos cuenta acá que definitivamente no puede existir. Les voy a dar un concepto en el cual es un refrán popular, pero que sí sale cierto, o sea, sí se aplica, como lo es verdades a medias, a conveniencia. ¿Y por qué decimos esto? Es cierto que el tribuno Claudio Lisias llegó a rescatar al apóstol Pablo, pero Tértulo en los siguientes versículos no dice el real motivo por el cual, la raíz, ellos iban a hacer esto. ¿Y por qué decimos esto? Que ellos no iban a mencionar que ellos, cuando estaba pasando esto, ellos estaban intentando matar al apóstol Pablo. Eso sí no lo dijo. Él solo dijo que el tribuno Claudio Lisias había llegado en rescate del apóstol y que se los había arrebatado. Pero no, él, ni los judíos, ni mucho menos los ancianos, ni el sumo sacerdote dijeron la verdad. Entonces, están diciendo la verdad a medias. Pero hay un refrán que dice: verdades a medias son mentiras a medias. Entonces, ¿cuáles son las verdades a medias? Que si era cierto lo de el tribuno Claudio Lisias, que Dios permitió que rescatara al apóstol Pablo antes que lo lincharan. Y las mentiras es que lo que ellos dicen en sí, en pocas palabras, tratando de echarle la responsabilidad al tribuno, eso eran mentiras. Pero ellos no dijeron que ellos, por su fanatismo, por su corazón endurecido, por su ceguera y sordera espiritual, querían asesinar, porque era un asesinato el que ellos estaban casi cometiendo en contra del apóstol Pablo. O sea, nos damos cuenta la malicia, el hacerse los inocentes, las falsedades extremas. En el versículo 8 dice: mandando, dice, a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarte de todas las cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban, diciendo ser así todo. Miren, amados hermanos, el tribuno Claudio Lisias envió a los judíos a que fueran a Cesarea a ventilar sus acusaciones ante el gobernador Félix. Nosotros sabemos que para los asuntos jurídicos del orden común existen los tribunales de justicia, y eso fue lo que hizo Claudio Lisias, el tribuno, de enviarlos, porque lo mencionábamos en el estudio anterior, que el tribuno Claudio Lisias en su momento tenía una brasa caliente en sus manos, porque el apóstol Pablo era un ciudadano romano, y como era ciudadano romano, tenía, así como tenía obligaciones, tenía derechos que tenían que ser respetados. Entonces, el tribuno Claudio Lisias, sí, es cierto que él envió a los judíos para que fueran a la casa, o sea, a Cesarea, y se presentaran ante el gobernador Félix con sus acusaciones, ya que definitivamente a la luz de la palabra también sabemos que el tribuno Claudio Lisias, a través de que el sobrino del apóstol Pablo se enteró del complot que tenían para matar al apóstol Pablo y trataron de engañar al tribuno, él, pues, al enterarse de eso, opta por la seguridad física del apóstol y lo envía a la ciudad de Cesarea, en donde era la sede en ese tiempo de los representantes del Imperio Romano, y que tenían a su cargo la jurisdicción de todo lo que era Judea y Siria. Entonces, en el versículo número 8, Tértulo finaliza su alegato con las acusaciones falsas que se le imputaban al apóstol Pablo.
por parte de los judíos y del Sanedrín, cuando le dice: tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Aquí nos habla de lo que nosotros conocemos la presunción. Y nos estamos dando cuenta de la sagacidad y la astucia de este hombre Tértulo. Porque desde el momento que le dice: tú mismo, aquí en este versículo 8, pues al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Tratando de ver si ahí manipulaba para que la parte acusadora pesara más a la hora de un veredicto. Entonces, este hombre era sagaz, era malévolo. Y entonces, cuando dice en el versículo 9, los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, si hay algo que a la luz de la palabra, en Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19, quiero que me acompañes rápidamente acá al libro de Proverbios, capítulo 6, versículos 16 al 19. Dice así la palabra del Señor: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, si hay algo que abomina el Señor, aquí lo acabamos de leer, no lo digo yo, está escrito aquí en la palabra. Son algo que abomina el Señor, son los testigos falsos. Lo acabamos de leer. La maldad extrema. Estos hombres, estos judíos, miren lo que dice. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. La falsedad, falsos testigos. Y cuando unas personas o una persona se presta para ser un testigo falso, es porque tiene su conciencia cauterizada. ¿Qué es la conciencia cauterizada? Nosotros sabemos que una persona o las personas que tienen una conciencia cauterizada son aquellas que son insensibles al dolor, al sufrimiento, la injusticia, y que son propensos a estar de acuerdo y a ejecutar cosas malas. Nosotros sabemos que la conciencia es el conocimiento moral del bien y del mal que Dios ha puesto en nuestras vidas, en nuestros corazones, al momento que todo ser humano nace en el vientre de la madre que lo da a luz. Dios pone la conciencia, el conocimiento del bien y del mal. Tanto cristianos, evangélicos, de otras religiones y aún ateos, todos los seres humanos tenemos conciencia y sabemos en algún momento el bien y el mal. Entonces, cuando ya una persona escoge deliberadamente hacer el mal, cuando ya no hay amor, ya no hay temor de Dios, ni mucho menos amor al prójimo, eso es duro. Eso es muy duro, en el cual nosotros tenemos que ver hasta dónde llega la maldad de las personas. Entonces estos judíos definitivamente eran testigos falsos. Y entonces, a partir aquí del versículo 10, vamos a ver el contraste. Lo dijimos con anterioridad. Cuando Tértulo
que era de la parte acusadora de el sumo sacerdote Ananías, de los ancianos y de los judíos que habían inventado todas estas falacias, termina su discurso. Vemos el antagonismo. ¿Y por qué decimos esto? La mentira y la verdad, las falacias y lo que es verdadero. Entonces nos damos cuenta a la luz de la palabra que mientras Tértulo se dirige al principio en su saludo con hipocresía, salamería, adulación, y poco faltó, como dicen las abuelitas, de prenderle veladoras al gobernador, que él sin duda alguna sabía que este gobernador era un hombre nefasto, era un déspota, un genocida, como lo hemos dicho. Entonces vemos acá, a continuación nos vamos a dar cuenta el contraste. Mientras que aquel Tértulo, ya lo dijimos, todo lo que él hizo, lo que practicó, todas esas cosas feas, y vamos a ver la verdad. Cuando el siervo, cuando la sierva de Dios está llena del Espíritu Santo, va a florecer la verdad. En primer lugar, la verdad que es Jesucristo. San Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y si Cristo está en nosotros como Señor y Salvador de nuestras vidas, va a florecer la verdad. Entonces el apóstol Pablo empieza su defensa ante el gobernador Félix. Versículo 10 dice: habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Con buen ánimo haré mi defensa. Por eso les decíamos, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, el contraste. Miren cómo se dirige el apóstol Pablo al gobernador. Es cierto, lo dijimos y la Biblia lo dice, el respetar, el orar por las autoridades, independientemente que sean, lamentablemente, muchas autoridades pues no saben ejercer esa autoridad que Dios les ha dado. Un día el Señor les va a pedir cuentas. Nuestro deber como cristianos es orar, respetar a las autoridades. No podemos estar de acuerdo quizás en injusticias que se cometen, pero nuestro deber, con respeto a ellos, pero no adularlos, como lo dijimos, y ustedes se dieron cuenta y se van a dar cuenta cuando ya en su casa, ya más despacio, puedan ustedes mismos leer, analizar y estudiar lo que hoy estamos exponiendo. Entonces, cuando dice que el gobernador Félix le hace seña con la mano al apóstol Pablo para que hable, lo dijimos, el apóstol Pablo, como era un varón de Dios, lleno del Espíritu Santo, con fe y convicción plena en el Señor, empieza con sabiduría, con templanza su defensa ante las acusaciones falsas. El respeto a las autoridades civiles, como lo hemos manifestado, el reconocer la autoridad del gobernador Félix. O sea, lo que les decíamos, mientras que aquel fue chaquetero, lo aduló, no, el apóstol Pablo se refiere como se tiene que hacer, con educación, con respeto, reconociendo la autoridad. Porque recordemos que la autoridad, tanto desde el punto de vista espiritual que el Señor nos concede a nosotros, como siervos y las que son siervas de Dios, a los hijos y a las hijas de Dios, cuando hay cuando se nos delega autoridad desde el punto de vista terrenal, también debemos de respetarla porque viene de lo alto, porque recordemos que quien quita y pone reyes es Dios y le da el poder a quien Él quiere. Él muda los tiempos y las edades. Él revela lo profundo y lo escondido. Entonces, cuando le dice el apóstol Pablo, como lo dice acá la palabra, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, como lo exponíamos,
El apóstol Pablo ya sabía que el gobernador Félix ya tenía cierto tiempo de estar al cargo, pues, de dirigir desde ese puesto público, no solamente a Israel, sino que a Siria también. Se refiere con respeto, pero en lo normal, pues. Y entonces el apóstol Pablo dice: como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Versículo 12: y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Versículo 13: ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Cuando el apóstol Pablo le dice, como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Nosotros sabemos que el apóstol Pablo, a sugerencia de los apóstoles y la iglesia de Jerusalén, debido a estos problemas que él había tenido con los judíos, le aconsejaron que hiciera un voto, ya que habían unos hermanos, unos judíos específicamente, que iban a cumplir unos votos, ya que en la ley mosaica se especificaba cuando alguien hacía unos votos, los tenía que cumplir. Entonces, para que estos judíos no tuvieran ningún sustento, tanto desde el punto de vista espiritual, ni tampoco desde el punto de vista de las leyes jurídicas, ellos aconsejaron que también el apóstol Pablo fuera con ellos y que él pagara parte de los votos que de estos que iban a hacer estos votos en el templo, y él subió ahí. Con esto él estaba mostrando que él no estaba en contra de la ley mosaica. Con ello estaba demostrando que él respetaba todo eso, que él no estuviera ya viviendo en la ley mosaica, sino que en la gracia, en la fe en Jesucristo ya era muy distinto. Pero él nunca ofendió ni las costumbres judías, ni incitó para que ya no las cumplieran. Tampoco estaba en contra de la ley, ni mucho menos intentó profanar el templo de Jerusalén, como lo mencionábamos. Entonces, aquí nos damos cuenta que el apóstol Pablo es sabio y está hablando con la verdad. Entonces, en el versículo 12 dice: y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. El apóstol Pablo dice la verdad, porque todas esas acusaciones no tenían ningún fundamento en ningún aspecto. Y por lo tanto, el apóstol Pablo aquí en el versículo número 13 dice: ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Ellos no pudieron comprobar esto, porque aquí, lamentablemente, aquí sucedía algo como se ve hoy en día, cuando se dan casos en los tribunales de justicia, en donde se dice que el más sagaz o el más inteligente va a ganar un caso. Se han dado casos en los tribunales que muchas veces han condenado a inocentes, debido a que la maldad extrema de la parte acusadora se ha impuesto, lo cual pues estas personas que hacen esto pues van a dar cuentas en su momento cuando se presenten ante el Señor. Si no se han arrepentido, el Señor se los va a demandar. Entonces, en el versículo número 13, cuando dice: ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan, efectivamente a él no le pudieron comprobar estas cosas porque eran falsas. Ya más adelante lo mencionábamos en el capítulo anterior, que debido a la vehemencia y las falsedades, él tuvo que apelar al emperador romano, que en ese tiempo era Nerón. Entonces, en el versículo 14 dice: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, estos malvados estaban tan ciegos, tan sordos espiritualmente y tan duros de corazón, poseídos por espíritus inmundos, que llamaban a Jesucristo, le llamaban, dice, el camino que ellos llaman herejía, el concepto equivocado que los judíos, estos malvados, tenían del Señor Jesucristo.
un concepto totalmente equivocado. Y nosotros sabemos que el camino es Jesucristo. Lo que habla San Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. O sea, nos damos cuenta del concepto, como lo dijimos, el concepto equivocado de los judíos acerca del Evangelio del Señor Jesucristo, el cual ellos tildaban de herejía. Nosotros sabemos que una herejía es cuando alguien o algunos enseñan algo que va en contra de Dios, algo que va en contra de lo que está escrito de la Biblia. Hoy en día, lamentablemente, hay mucha herejía y también apostasía que está haciendo estragos en mucho pueblo de Dios. Y esto ya se venía, viendo desde tiempos antiguos, desde que la iglesia primitiva empezó el mandato del Señor. Las herejías y la apostasía ha imperado, pero fiel es el Señor, que siempre va a levantar siervos y siervas que van a alzar la bandera del Evangelio, tal y como es. Y en este versículo 14 dice: así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Aquí les está mostrando a aquellos que lo estaban acusando falsamente, con argumentos sólidos, con la verdad. No lo digo yo, no es mi criterio, no es lo que yo pienso, no, es lo que dice la Biblia, lo que está escrito, amado hermano, amada hermana. Entonces, ya lo dijimos, el apóstol Pablo respetaba tanto la ley mosaica, a los profetas, y él estaba dando testimonio. Él lo estaba demostrando, no con palabras, lo estaba demostrando con hechos. En el versículo 15 dice: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Nosotros sabemos que dentro de los ancianos del pueblo de Israel también habían saduceos. Los saduceos, ellos abiertamente no creían en la resurrección. Ellos no creían en ello. Entonces el apóstol Pablo, sin duda alguna, pues también siendo inteligente, siendo sabio, para tener un argumento de peso para su defensa, él también lo usa para tener mayor consistencia su inocencia. Entonces él dice: teniendo esperanza en Dios. Quiero que me acompañen a los siguientes versículos que nos hablan precisamente de la esperanza en Dios. En Colosenses capítulo 1, versículo 5. En Colosenses capítulo 1, versículo 5 nos dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Vamos a Tito capítulo 2, versículo 13. En Tito capítulo 2, versículo 13, la palabra del Señor nos dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vamos a Hebreos capítulo 6, versículos 18 y 19, dice: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Y en primera de San Pedro, primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículo 3, la palabra del Señor nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Recordemos que
el sacrificio expiatorio que el Señor hizo en la cruz del Calvario para sanarnos, salvarnos, darnos libertad y vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados, Él murió, es cierto, pero resucitó a los 3 días. Y después, por unos días, se manifestó tanto a los discípulos como a otros. Y luego ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Y hoy está vivo, porque Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él permanece para siempre. Entonces, esa esperanza que nosotros tenemos, que un día hay 2 cosas. Si morimos antes que el Señor venga por su iglesia en el rapto o arrebatamiento y vamos a la presencia del Señor, a un lugar de descanso, vamos a venir con Él en el rapto, en las nubes, y vamos a venir por nuestro cuerpo que haya quedado enterrado en el lugar donde hemos enterrado. O bien, si estamos vivos, vamos a ascender con el Señor, pero con un cuerpo totalmente diferente. Este cuerpo carnal, pecaminoso, dado al pecado, ya no, sino que con un cuerpo glorificado, un nuevo cuerpo. Entonces, esto nos habla de la resurrección. Quiero que me acompañen rápidamente a 1 de Corintios capítulo 15, versículo 22. La palabra del Señor nos dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y en Apocalipsis capítulo 20, versículo número 13, dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Miren qué tremendo. La resurrección de los justos y la resurrección de los que van a ir a condenación. Entonces, nosotros sabemos que Dios no hace acepción de personas. Dios es justo, no admite cohecho. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, la misma oportunidad que el Señor nos ha dado a nosotros de poder ser salvos, es la misma oportunidad que Dios te da a ti, amigo y amiga, que no conoces de su gracia y misericordia en Jesucristo. Porque Dios no hace acepción de personas, porque desde este momento que tú estás escuchando esta palabra de Dios, quizás no la entiendas o no la comprendas porque no conoces de Dios, pero te estás dando cuenta que lo estamos haciendo bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios, bajo la palabra de Dios, no criterio de este servidor o lo que mi raciocinio, no, es la palabra revelada por el Espíritu Santo, es palabra de Dios, y si lo dice la palabra de Dios es porque es verdad, porque la Biblia es verdad. Entonces, Dios es verdad. Entonces, nos damos cuenta que la misma oportunidad que le da a unos también se las da a otros. Desde el polo norte hasta el polo sur, oriente y occidente, desde América, Europa, Asia, África y Oceanía, Dios le está hablando a todas las personas, sin excepción, para que puedan ser salvos si no le conocen. Y aquí lo dice la palabra. Entonces, en el versículo 16 dice: y por esto procuro tener siempre mi conciencia, una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Si nos damos cuenta, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, el tener una buena conciencia. Vamos rápidamente a la epístola a los Romanos capítulo 9, versículo 1.
Dice así la palabra del Señor. Venid, dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Y en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 12, dice la palabra del Señor. Porque Pablo pospuso su visita a Corinto, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. El buen testimonio. Porque la conciencia, ya lo dijimos, es el conocimiento del bien y del mal que Dios ha puesto en nuestras vidas, en nuestros corazones, nos hace ver en su momento lo que es bueno y lo que es malo. Así es, en todo ser humano así es. En el inconverso también. No importa si es un musulmán, no importa si es de una religión de la India, o si es un confucianista o un taoísta, o la religión que sea, o aún, como lo mencionábamos anteriormente, en un ateo, siempre el hombre y la mujer tiene conciencia y sabe el bien y el mal. Entonces el apóstol Pablo dice que él se estaba siempre conduciendo con una buena conciencia, o sea, el buen testimonio ante los demás con esfuerzo espiritual. Si nos damos cuenta, como lo expusimos al principio, siempre las injusticias van a estar. La maldad extrema, lamentablemente, siempre ha existido, sigue existiendo. Pero en medio de todo ello, siempre la verdad va a salir a luz. Siempre la luz vence a las tinieblas. Mientras, en estos versículos, falsas acusaciones, maldad extrema, pero también la verdad, lo justo, el amor, el temor de Dios. Hoy yo te digo, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, cada día nos vamos a enfrentar a situaciones como estas o hasta peores, o en un caso tal vez menores, pero de todo lo que el Señor nos enseña, de todo lo que podemos nosotros aprender, es poner nuestra vida en las manos del Señor, que sea Él el centro y la razón de nuestro existir, que en medio de todas las circunstancias, que el Señor siempre sea el que va delante de nosotros, peleando la batalla por nosotros. Aquellos hombres malvados, aquellos judíos, aquel abogado que se vendió, como se dice comúnmente, al mejor postor, sin duda alguna, el sumo sacerdote, los ancianos, los judíos estos, lo contrataron porque sabían que tal vez este era un abogado, como lo dijimos anteriormente, corrupto, sagaz, astuto, pero más adelante en el siguiente estudio que tengamos nos vamos a dar cuenta cómo la justicia de Dios impera, aun cuando en algún momento nosotros pensemos que tal vez es muy difícil. Amigo y amiga, siempre las injusticias van a existir, pero en Cristo Jesús somos más que vencedores. Recordemos que nuestra justicia es Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo te digo, si hoy escuchaste este estudio, no fue por casualidad, ni buena suerte, ni coincidencia. Hay un propósito, el Señor te está tocando tu corazón. Quizás hoy no vayas a hacer tu decisión de recibir a Cristo como Señor y Salvador, pero yo te pido, si tú lo sientes, hazlo, porque
no conocemos. Los seres humanos no sabemos el día que vamos a partir. Tampoco es por ponerte miedo o por temor, no. Dios es amor. Dios no fuerza a nadie. El deber de la atalaya, como nosotros, los siervos y las siervas de Dios, que el Señor nos ha dado el mandato, es predicar, enseñar la palabra de Dios. Y esa semilla, el Señor se encarga de hacerla germinar en los corazones de los y de las que lo han recibido y dar fruto en el tiempo de Él. Nosotros solamente cumplimos, como lo dice la palabra, dad de gracia lo que de gracia recibisteis. Por eso hoy, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, sigamos adelante. Que esta serie de estudios bíblicos, como lo mencionamos al principio, desde el mes de noviembre los venimos impartiendo. El Señor nos da el privilegio de hacerlo. El ministerio Rama de Olivo de la colonia La Ceiba, en la zona 10 del municipio de Misco, del departamento de Guatemala, cuyo pastor general es el hermano Benjamín Omar Morales, su esposa Lunisol Castellanos de Morales. Toda la congregación nos esmeramos cada día, ponemos todo nuestro corazón para servirle al Señor. Somos una congregación en miembros tal vez pequeña, pero procuramos dar todo lo mejor, con amor, con temor de Dios, amor al prójimo, con humildad, practicando la justicia, amando la misericordia, humillándonos ante el Señor, con esfuerzo, con dedicación. El Señor ve el corazón de cada uno. Y estos estudios lo hacemos para, como un granito de arena, de cumplir ese mandato del Señor: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, yo te digo, amigo y amiga, si hoy sientes en tu corazón llegar a los pies del Señor y conocer su gracia, lo puedes hacer. Y si lo haces, te puedes comunicar con nosotros aquí en este perfil, el cual está abierto para todo aquel, para toda aquella que quiera conocer la palabra de Dios. Lo puede hacer, sus preguntas, sus sugerencias, o quizás alguna corrección que tengan y que el Señor ponga en su corazón hacerlo. Háganlo. Nosotros somos seres humanos, en algún momento nos podemos equivocar, pero siempre cuando tenemos el estudio bíblico y tenemos esta reunión, siempre lo hacemos poniéndonos antes en las manos del Señor, para que sea Él quien nos enseñe, quien nos guíe. Y siempre lo hemos dicho, nosotros solamente somos vasos útiles en las manos del Señor. Amado Padre que estás en gloria, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de haber tenido tu palabra, el consejo tuyo, de la verdad que siempre debe de imperar en todo tiempo y en todo lugar. Gracias, Señor Jesús, Maestro de Nazaret, porque tú nos enseñas tu palabra, porque esa palabra ha quedado escrita en nuestro corazón, en nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para ponerla por obra y dar fruto al 100%. Yo te pido, Señor, que aquel o aquella que no te conozca y hoy haya escuchado este estudio y se ha acercado a ti y te ha recibido como Señor y Salvador de su vida, escribas su nombre en el libro de la vida del Cordero y que empiece una nueva vida en Cristo Jesús. Por aquel hermano o por aquella hermana caído o caída de la gracia, que hoy se ha reconciliado, gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a salir adelante, a perseverar, a estar en comunión continua, el agradarte y obedecerte con todo nuestro corazón, venciendo dificultades, venciendo obstáculos. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te pedimos desde ya que nos permitas estar nuevamente
en el próximo estudio de tu palabra que tengamos. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos, Señor, porque eres bueno. Tu justicia y tu misericordia permanece para siempre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. La verdad va a prevalecer, porque tu palabra dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. San Juan 14:6. Tu palabra dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Salmos 91, 1 y 2. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos, Padre. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Nuestro deseo que en la próxima reunión que tengamos podamos contar con su presencia y con su sintonía. Que Dios les bendiga, Jesucristo les ama, sean llenos del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.